el podcast Libertad y Prejuicio y vamos a entrevistar a los ensayistas del libro Libertad y Prejuicio. Hoy día nos acompaña Felipe Schoenberg, que redactó el ensayo Liberalismo Queer. Antes de pasar a conversar con Felipe, nos acompañan también Yesenia Álvarez y Hans Rottiser en este podcast. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. La idea es hacer más una conversación, más que una entrevista, así que bueno, que yo quería comenzar. Tú propones justamente este liberalismo queer, lo cual me resulta bastante controversial, ¿no? Dentro del liberalismo, ya que tú indicas que en el liberalismo y la teoría queer, generalmente la gente piensa que no son incompatibles, pero tú más bien dices que pueden ser complementarios, ¿no? Uno se puede enriquecer a otros. Quizás podemos comenzar un poco por ahí para que se complementan. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias a ti, Diego, a Yesenia, al Instituto Político por la Libertad, por la invitación. Bueno, efectivamente, bueno, mi capítulo se titula quizás algo provocativamente Liberalismo Queer, porque uno podría decir que en realidad el liberalismo no tiene una concepción del género predilecta, y en la medida en que no tiene una concepción del género predilecta, hablar de un liberalismo queer puede sonar efectivamente como una suerte de provocación. Pero en todo caso es una provocación que intento hacer precisamente un poco por el contexto de la discusión, sobre todo en Latinoamérica, ¿cierto? En la que el liberalismo, diría yo, ha sido instrumentalizado por ciertos grupos que son más bien conservadores, ¿cierto? Que utilizan el liberalismo o invocan el liberalismo para en realidad avanzar una agenda que yo diría que es más bien conservadora, ¿vale? Entonces, por un lado, el título Liberalismo Queer tiene un propósito, si ustedes quieren, provocador, pero por otra parte apunta a una cuestión de fondo que es, como digo, el hecho de que el liberalismo no es una teoría política que tenga una concepción, digamos así, predilecta del género, del sexo y del género. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente se abren vías promisorias de conciliación, digamos así, entre el liberalismo y las teorías de género contemporáneas. Ahora, jugando abogado al diablo, ¿el liberalismo tendría que meterse también en el aspecto del género y de la vida sexual de las personas? ¿O cuál sería Bueno, el argumento para hacerlo? es que, a ver, yo creo que sí, evidentemente que sí, porque lo que pasa es que acá depende qué entendemos por qué significa meterse en, ¿cierto? Pero el hecho es que, digamos así, en nuestras sociedades, en algunas más que en otras, evidentemente, ya hay una amplia intervención de la autoridad política o, si ustedes quieren, de la sociedad en la vida sexual y en, digamos así, en la definición del género de las personas. Uno podría decir que hasta cierto punto eso es inevitable, que en todo tipo de sociedades existen este tipo de regulaciones, tanto legales como sociales, ¿cierto? Y en la medida en que esas regulaciones existen, y en la medida además en que esas regulaciones son o pueden ser liberticidas, yo creo que efectivamente el liberalismo tiene en ese sentido un papel que jugar. Y yo creo que es un papel importante. Eh, y yo creo además que en este sentido, a propósito de tu misma pregunta, Hans, yo creo que al liberalismo le ha hecho muy mal una caricatura que ha sido construida por ciertas interpretaciones del feminismo contemporáneo, pero que además ha sido avalada por ciertas formas de liberalismo, ¿cierto? O ciertos discursos que son, digamos así, enunciados desde el liberalismo, según la cual una cosa sería la vida política y otra cosa sería la vida privada estaría desligada de la vida política y dentro de la vida privada caería eh, la vida sexual y de género. El problema es que esa división es una división, creo yo, artificial, no se sostiene ni históricamente ni tampoco conceptualmente desde el punto de vista liberal. Los liberales no concebimos ciertamente la esfera privada o el espacio doméstico como un espacio, digamos así, de anarquía o de impunidad para que, supongamos, el padre de familia pueda hacer lo que quiera respecto de sus hijos o de su cónyuge, etcétera, ¿cierto?
Eh, y por el contrario, ese es un espacio en el que también tiene fuerza la ley y tiene que tenerla, ¿cierto? Por ejemplo, la ley regula la violencia Ahí, intrafamiliar y está bien que así sea. perdona que ahí me hace recordar, Felipe, que solo para el caso cuando se trata de ver los derechos LGBT, se recuerda ese aspecto de por qué tendría que entrar en aspectos sexuales o aspectos de intimidad. Pero en realidad para todas las demás relaciones sí hay una protección, reconocimiento por parte del Estado, desde seguros para parejas, protección también en el caso, o por ejemplo, en el nivel social, cuando se invita a las parejas a reuniones sociales, se les presenta y eso no puede pasar en las relaciones, por ejemplo, homosexuales, ¿no? Estarían contentas las sociedad en cierto modo si lo mantienes dentro de cuatro paredes, ¿no? Entonces Sí, para sí, eso, estoy solo de para el caso de acuerdo. los derechos LGBT no tendría alcance público, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, ese argumento, esa separación se utiliza también de modo oportunista precisamente para hacer lo que tú dices, es decir, para decir, bueno, esta es una cuestión privada, ¿cierto? Por lo tanto, no requiere ningún tipo de reconocimiento público. Y yo diría que ese argumento es un argumento que se esgrime sobre todo una vez que se han despenalizado, que se ha despenalizado la sodomía, ¿cierto? Porque lo que se intenta hacer con él es evitar cualquier tipo de reconocimiento ulterior después de la despenalización, ¿cierto? De modo que yo creo que este es un tema que concierne y exhorta, por así decirlo, al liberalismo, y yo diría que de una manera especial, y eso en la medida en que este tipo de cosas o este tipo de regulaciones constriñen la libertad de ciertas personas, y que además esa exhortación, por así decirlo, ha sido permanente a lo largo de la historia, aun cuando el liberalismo por momentos no haya sabido estar, por así decirlo, a la altura de esa demanda, ¿cierto? Y un ejemplo de ello es el libro de John Stuart Mill, precisamente, por ejemplo, sobre la libertad. Ahora, a mí me gusta cómo empieza tu artículo diciendo que el liberalismo en Latinoamérica por lo menos está en deuda, ¿no? Con la comunidad Sí, LGTB más, ¿no? sí, sí. Porque efectivamente se ha avanzado en la sociedad latinoamericana es particularmente conservadora, podríamos decir, y hay algunos temas en los cuales sí se ha avanzado bastante, pero en estos otros no tanto, ¿no? Sí. A ver, yo creo que el liberalismo en Latinoamérica, bueno, uno podría decir quizás también por razones históricas, contextuales, ha estado muy preocupado, digamos así, de los asuntos económicos, de la preservación de la Religiosos. democracia en aquellos liberales, de la democracia liberal y republicana, digamos, sobre todo entre aquellos liberales que son más lúcidos a este respecto, ¿cierto? Y ha tendido a dejar estos asuntos relegados a un segundo plano. Eh, lo que yo creo, por una parte, que es un error, pero además ha ocurrido que se ha producido una suerte de simbiosis entre cierto conservadurismo y ciertas formas de liberalismo, si uno quiere, la idea de que existe un liberalismo conservador, que, digamos así, podría ser posible en la medida al menos en que ese liberalismo no apostara por tratar de rinconar a las minorías sexuales y en la medida en que no participara activamente de las campañas en favor de su, llamémoslo, demonización pública. Porque, digamos así, hoy en día ocurre no solamente que algunos liberales guardan silencio frente a estos temas, sino que ocurre además que participan activamente, diría yo, de campañas de eh, arrinconamiento de las minorías sexuales, El ¿cierto? liberalismo empezó supuestamente de un silencio deliberado a pasar en los últimos 5 años, ¿no? A un ataque, ¿no? Arrinconamiento creo que es una palabra excelente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, uno se Porque podría preguntar hasta qué punto ese tipo de posturas son efectivamente coherentes y son consistentes con sus propias premisas. Yo creo que no. Y creo que más bien lo que ocurre es que son grupos conservadores que instrumentalizan ciertas versiones del liberalismo, particularmente el libertarianismo, en la que se esgrime, por ejemplo, el derecho a la intimidad para convertirlo en un derecho a discriminar o la libertad de expresión para defender un pretendido derecho a ofender, la libertad de contratación nuevamente para defender un derecho a discriminar y así. Entonces,
obviamente cuando hay una actitud que es sistemática, de arrinconamiento, uno dice, bueno, eso ya obedece a un propósito deliberado, que se ancla en ciertos prejuicios, que se ancla evidentemente en un espíritu, en un propósito, digamos así, inquisitorial, que a mi juicio tiene poco o nada que ver con el espíritu del liberalismo, que precisamente es un espíritu que procura la emancipación de los ciudadanos y que promueve la tolerancia. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, efectivamente el liberalismo latinoamericano está muy en deuda con este tipo de causas. Y me atrevería a decir también que está muy en deuda con el feminismo. Felipe, hablas del canibalismo simbólico. ¿Nos podrías explicar para los oyentes del podcast en qué consiste, de dónde viene toda esta idea relacionada con la deshumanización y con la que han emprendido algunos liberales de poner como objeto de sus ataques a ciertas comunidades, ya no solo a las personas, por ejemplo, homosexuales, sino que últimamente contra las personas transgénero, por ejemplo, parece ya un blanco político para redituar también políticamente y hacerlo parte de su causa contra lo que luchan para ganar más seguidores? Sí, el concepto de canibalismo simbólico es un concepto muy interesante que desarrolla un psiquiatra húngaro norteamericano que se llama Thomas Szasz. Thomas Szasz, de hecho, dicho sea de paso, era un psiquiatra libertario. Él precisamente es un autor un psiquiatra que defendió, se abanderó por el movimiento de la antipsiquiatría, pensando sobre todo, ¿cierto?, en la capacidad coactiva que tenía la psiquiatría de su época y que hasta cierta medida o hasta cierto punto todavía tiene, y que, por ejemplo, también denuncia desde otra orientación, por ejemplo, también Michel Foucault, a quien es un autor, dicho sea de paso, que Thomas Szasz cita. Y la idea del canibalismo simbólico es la idea de que los seres humanos, para corroborar o confirmar la pertenencia a nuestra comunidad, para confirmarla ante la propia comunidad, ¿cierto?, participamos de ciertas formas de expulsión del otro, de esa comunidad. Él dice que es un canibalismo simbólico porque es una expulsión ritual. Puede llegar a ser una expulsión, obviamente, física, digamos así, literal, pero a veces basta con que sea una expulsión ritual. Y, por lo tanto, para que se pueda practicar el canibalismo simbólico tiene que existir un blanco que sea una suerte como de víctima propiciatoria, ¿cierto? Y a lo largo de la historia se han sucedido muchas víctimas propiciatorias, ¿cierto? Han sido, por ejemplo, dice, las brujas en la Edad Media. Es muy interesante todo lo que él dice a ese respecto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en otras épocas también han sido los judíos también han sido durante gran parte de la historia objeto predilecto del canibalismo simbólico, bueno, las minorías sexuales, etc. ¿Cierto? El punto es que el canibalismo simbólico es la expulsión ritual del otro, de la sociedad, expulsión que permite a quien la practica reafirmar su lealtad, su fidelidad a la comunidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el canibalismo simbólico sería, si uno quiere, una práctica más o menos permanente, porque por ella la comunidad reafirmaría sus propios lazos, su propia identidad, ¿cierto? Y en ese sentido confirmaría su propio afiatamiento por la expulsión de ese otro. Y obviamente para que tenga lugar la expulsión de ese otro es necesario previamente deshumanizarlo, es decir, demostrar que no es efectivamente, o alegar que no es, mejor dicho, efectivamente una persona, o que no es una persona como nosotros, que es de alguna manera peligroso, que es un monstruo, que es o es una persona infrahumana, ¿cierto?, que por alguna u otra razón es peligroso y que su peligrosidad se contamina, se contagia a otros y puede corromper la sociedad. Eso, por ejemplo, es muy claro cuando se hablaba antiguamente, bueno, al menos en Chile ya no es así, ¿cierto?, de los homosexuales como si la homosexualidad fuera... Se hablaba de la homosexualidad como si la homosexualidad fuera contagiosa. Hoy en día eso uno lo puede apreciar cuando se habla de las personas trans. Eso, por ejemplo, y en Chile sí se ve, se ha trasladado ahora a las personas trans. Se habla de las personas trans que ahora son precisamente un objeto muy intenso de canibalismo simbólico de las personas trans, como si el hecho de ser trans fuese una enfermedad y fuese contagiosa. De modo que se tiene que evitar
en esa lógica, ¿cierto? Darle tribuna a las personas trans, no se puede permitir la normalización de las vidas de las personas trans, y se las tiene que de alguna manera, por lo tanto, sacar de la vida pública, y si se las expone, se las debe exponer para simplemente hacerlas escarmentar y cosas por el estilo, ¿cierto? Esa es básicamente la lógica del canibalismo simbólico. Por lo tanto, es muy importante para aquellas personas que ejercen este canibalismo y desempeñan este papel, por lo tanto, inquisitorial, mantener viva la conexión entre pedofilia y minorías sexuales. Claro, ahora este tema que tú mencionas de la pedofilia es como, tú lo ves como un tema más reciente, es decir, esta vinculación que tú tienes intento hacer, porque tú, bueno, mencionas, aparte de eso, ¿no? Tú mencionas varios argumentos, ¿no? De prevención, de peligrosidad, y que creo que en algunas sociedades lo vemos más que en otras, ¿no? Quizás sociedades que van avanzando más, vemos que quizás los temas de prevención, ¿no? Eso de considerar una perversión moral o una enfermedad, quizás ya no son tan fuertes, ¿no? Y entonces están, digo, quizás van surgiendo así estas otras vinculaciones como para, vamos a aplicar este canibalismo simbólico como el tema de pedofilia, ¿no? Que es algo que evidentemente todos van a rechazar y es creo que una forma justamente de lograr que no haya estos avances, ¿no? En favor de las personas LGBTQ+. A Sí, nivel político es bien efectivo, pues, ¿no? O sea, se están metiendo con nuestros niños, es un argumento, pues, bastante básico, o sea, ¿cómo podríamos decirlo? sí, Primario, ¿no? Primario sí, básico y es bien efectivo, todo el mundo reacciona a eso. sí. A ver, lo que pasa es que el canibalismo simbólico siempre es muy efectivo, porque apela a nuestros instintos tribales, a lo que Ujú. Popper llamaba el tribalismo. Eh, y por eso también es peligroso para una democracia. Eh, y por eso además el tribalismo respecto a las personas LGTBIQ+, o por ejemplo respecto a los judíos, puede ser tan funcional para ciertas sociedades porque permite, como esas son minorías muy pequeñas, pueden ser practicadas permitiendo al mismo tiempo mantener la sensación de orden y justicia al interior de una comunidad, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de otros grupos puede ser más difícil, ¿cierto? Sobre todo si son más numerosos. Pero evidentemente el canibalismo simbólico puede tomar muchas formas. A lo largo de la historia ha tomado muchas formas. Si uno ve la historia, por ejemplo, de lo que se ha dicho acerca de lo que nosotros hoy en día llamamos los homosexuales, que antes se llamaban los sodomitas, uno ve que se le atribuyen una serie de defectos a la práctica de la sodomía, uno diría casi mágicas en una sociedad. Eh, por ejemplo, eh, azotes de la naturaleza podrían estar asociados a la práctica presuntamente extendida de la sodomía en una sociedad, ¿cierto? En la medida en que desataba la ira de Dios, o las pestes, o ciertas formas de criminalidad. Y yo creo que efectivamente, digamos así, la asociación con la pedofilia eh, no es que sea nueva, pero la efectividad de la asociación con la pedofilia como forma de animar al canibalismo simbólico, yo creo que es más o menos reciente. Felipe, Y yo creo que incluso me efectivamente es muy parece, eficaz. sí, sí, como decía Hans, termina siendo muy efectivo. Y parece que tú lo mencionas incluso que yo también una parte del ensayo en que eso es bien antiguo, parece que ya estaba ganado ese debate que era bastante racional entender de que estos mitos que se construían, las minorías, no son ciertos, por diferentes argumentos que podemos demorarnos mucho acá, pero han vuelto, ¿no? Han vuelto asociados a discursos políticos y están siendo efectivos. Y hay en algunos estados, por ejemplo, en Estados Unidos, que están en retroceso, incluso en Europa también, y América Latina, que íbamos tarde también a ganar reconocimiento y protección, también estamos pues enfrascados en eso. ¿Tú ves alguna salida? ¿Cómo se podría? Yo sé que tú mencionas ahí bastante la estrategia Carmimil, que ayudó muchísimo, que lo más importante en esta lucha es no olvidarse de que hay que debatir y dialogar y comunicar, porque que no venga
¿Por qué se nos Sí, bueno, yo diría a este prueba? respecto, sí, yo diría que a este respecto lo más importante es siempre preservar la democracia. Mientras haya democracia, estoy pensando en una democracia liberal, es decir, con separación de poderes, eh, con alternancia en el poder, sistema de partido, etcétera, no en la democracia tal como la entiende, qué sé yo, en Cuba, ¿cierto? Que eso no es una verdadera democracia, quienes gobiernan no pueden perder elecciones. Pero mientras existan las instituciones de una democracia liberal, yo creo que existe posibilidad de combatir y de revertir los efectos del canibalismo simbólico. De hecho, históricamente así ha sido. El siglo XX es una prueba de precisamente el éxito que estas reivindicaciones pueden alcanzar dentro de ese contexto institucional, ¿no? Porque, dicho sea de paso, se hacen muchas construcciones acerca de el capitalismo como instancia de explotación de las minorías sexuales, ¿cierto? O de la mujer, etcétera, pero en realidad los movimientos de liberación LGTBIQ+, ¿cierto? Lo mismo que el feminismo, donde han prosperado realmente, eh, porque pueden haber tenido, digamos así, algún periodo de tolerancia, supongamos, en la Unión Soviética, ¿cierto? Pero una golondrina no hace verano, digamos así, donde han prosperado realmente este tipo de reivindicaciones, donde han encontrado un lugar y donde por lo mismo han podido contribuir a la emancipación de las personas que pertenecen a esos grupos, es en las sociedades donde existe una democracia liberal, con libertad de expresión, etcétera. Por lo tanto, yo creo que acá lo fundamental, lo primero que no hay que perder de vista aquí, es la defensa de la democracia liberal, ¿cierto? Por eso es importante también saldar la deuda del liberalismo para con los movimientos LGTBIQ+. Y por eso también es importante, por así decirlo, refutar la construcción que muchos grupos LGTBIQ+, tratan de hacer entre socialismo y emancipación de género sexual. A mí me parece que esa conexión es completamente anacrónica, digamos, mejor dicho, contraria a la evidencia histórica, y además yo creo que es muy problemática desde un punto de vista teórico. Entonces, lo primero que si tú me preguntas a mí es defender la democracia liberal. Y en segundo lugar, yo sé que esto obviamente puede ser muy difícil según el contexto histórico, puede ser que en algunos lugares de hecho no sea viable, pero yo cito a Harvey Milk porque Harvey Milk se dio cuenta, él fue muy valiente y se dio cuenta de que mientras las personas que pertenecían a las minorías sexuales, es decir, gays, lesbianas, trans, etcétera, no salieran del armario o del closet, como se dice acá en Chile, ¿cierto? Mientras no salieran del armario, no iba a haber manera de que el resto de la población no se identificaran con ellas. Porque en el fondo, tú para poder avanzar este tipo de demandas, necesitas que este tipo de personas sean normalizadas, sean rehumanizadas. Necesitas superar el canibalismo simbólico. Y para eso tú necesitas que la población heterosexual tenga la oportunidad de identificarse contigo. Y para eso, por lo tanto, es importante que las personas sepan que tiene un hermano, un primo, un amigo que es gay, una amiga que es lesbiana, etcétera, para que comprendan que esa persona que han conocido en otras facetas de su vida o cuya identidad de género sexual no han conocido, y a la que tienen aprecio, a la que conocen, que es una persona normal, que es una persona que por lo tanto no se ajusta a las descripciones que hacen de ellas quienes practican canibalismo simbólico, es muy importante, por lo tanto, esa identificación para que esas personas puedan, por así decirlo, comprender la justicia de la causa. Esto yo creo que también es muy importante porque las personas que pertenecen a las minorías sexuales son una minoría, ¿no? Pongámosle que son un 15%. ¿No? Con un 15% políticamente tú no alcanzas a despenalizar la sodomía, reconocer el matrimonio igualitario o la unión civil, ¿cierto? Tú necesitas que el resto de la sociedad comprenda, por decirlo, la injusticia de ciertas formas de discriminación, de desigualdad legal, etc. Y por lo tanto, para eso tú necesitas, por decirlo, exponer
tu propia, eh, tu propia identidad, por así decirlo, de alguna manera. Y obviamente esto es riesgoso. A Harvey Milk al final le costó la vida, ¿cierto? Pero él sí vio muy bien esto y él empezó un movimiento cuyos efectos en Estados Unidos duran hasta el día de hoy y probablemente en gran parte de Occidente también. Y yo creo que en ese sentido él identificó muy bien el modo de desactivar el canibalismo simbólico. Lo Pero que ahí pasa es no que estamos siendo discriminatorios en cierto sentido porque estamos asignando la misión adicional a los miembros de la comunidad LGTB de ser buena gente, o sea, de ser buenas personas, amables. O sea, le estás extrayendo el derecho a ser antipáticos, pues, no sé, envidiosos. También a ver, lo que es pasa una es que, decisión personal, ¿no? sí, a ver, lo que pasa es que, a ver, primero, obviamente lo que no se le puede exigir a las personas es que sean héroes. El ser héroe siempre es algo súper erogatorio, digamos, sí. Y evidentemente en ciertos contextos, esta estrategia de Harvey Milk no es practicable siquiera. No es practicable en la Rusia de Putin, no es practicable en Irán, ¿cierto? Pero por eso hacía yo también mención a la democracia liberal, porque precisamente allí los contextos institucionales hacen imposible este tipo de... porque ahí ni siquiera hay democracia, no hay libertad de expresión, etc. Ahora, dicho eso, yo no creo que sea necesario que las personas LGTBI+ sean particularmente buenas. Yo creo que basta con que el resto del mundo vea que son personas normales. No es Con las que necesario convivimos, ¿no? que sean unos santos, sino que, y esa es la estrategia de Harvey Milk, que los padres sepan que el hijo es gay, que no le sigan ocultando que es gay, para que los padres digan, bueno, obviamente van a haber casos de que haya padres que pulsan a sus hijos de la casa y los echan y no quiero saber nunca más de ti, pero van a haber otros que no. Entonces, lo que pasa es que esta es una estrategia que es costosa, evidentemente es costosa. Lo que pasa es que ahí la pregunta de Harvey Milk es, bueno, ¿vamos a seguir escondidos para siempre? Permitiendo que se nos arrincone, viviendo por lo tanto digamos así, en las sombras, en la ilegalidad o al borde de la ilegalidad, o vamos a hacer algo por mejorar esta situación. Y en ese sentido, luchar por la libertad siempre tiene costos, nunca es gratis. Entonces, yo diría que no se trata tanto de pedirle a las personas LGTBIQ+, o a cualquiera que padezca o sea objeto de este canibalismo simbólico, que sean unos héroes, porque nadie le puede exigir eso a otra persona probablemente, eh, pero sí que sean conscientes de que en el fondo la libertad supone tener un grado de valentía. Si no, no se la va a Vía conseguir. sensibilización, ¿no, Felipe? Porque no existe esto de sacar el closet a personas que, si pudieran decir que lo son, ayudaría a entender mejor. Y de hecho ya muchas personas lo han hecho. Y ahí yo me quisiera preguntarte dos puntos que decías. La importancia de la democracia liberal es que no es una imposición de las mayorías, sino de entender a la minoría y de proteger a las minorías. Y creo que ahí está la gran diferencia porque, como mencionaba, por porcentaje no hay forma de que vía toma de decisiones del poder político se logren cambios si no se entiende que la democracia es para proteger a las minorías. Y lo que planteaba Hans es muy común social, políticamente, ¿no? Entonces, las personas LGBT que tienen cierto impacto siempre tratan de decir que tienen algo más o que son buenas personas antes que son de ser personas LGBT, como si fuera algo malo o como si tuvieran algo que ofrecer porque a la sociedad no le gusta que sea Y como si tuvieran que LGBT, compensar, como si ¿no? tuviera que compensar, ¿no? O como la Como dice campaña Hans, ¿no? esta, todo José Amor en las Claro, personas entonces, LGBT. Bueno, sí, aprovecho para hacer varias aclaraciones. Entonces, bueno, porque obviamente la estrategia de Harvey Milk, él en el fondo a lo que exhortaba a sus partidarios era que cada uno saliera del closet, no sacarlos del closet él. Eso no se debe claro, hacer. claro. Claro, eso no se debe hacer, eso es una decisión que debe tomar cada persona. Es feo, por así decirlo, sacar a alguien del armario, del closet, si es que esa persona no quiere dar ese paso. Eso es un paso que debe dar cada uno. Y para eso hay que tener cierta valentía, ¿cierto? O hay que ser o muy valiente dependiendo del contexto, ¿cierto? Y eso, por lo tanto, es algo que debe poder decidir o debe decir cada persona, ¿cierto? En ese sentido, no deben haber salidas del closet como, digamos así, coactivas, ¿cierto? Pero, bueno, evidentemente la democracia liberal
es un régimen de protección de las minorías. No se debe perder de vista eso. La democracia gobierna las mayorías, sí, pero se entiende que en una democracia liberal las mayorías tampoco pueden hacer cualquier cosa, porque si no, la democracia sería a su vez una forma de tiranía. De hecho, la concepción madura de la democracia a la que hemos llegado nosotros, ¿cierto? Ha costado siglos. Si ustedes leen autores, algunos muy próximos al liberalismo, o que incluso algunos califican de liberales, ¿cierto? Como por ejemplo Kant, es un detractor de la democracia, porque él ve la democracia como un régimen en el cual las minorías están sometidas. Entonces, la democracia efectivamente puede ser tiránica. Por eso lo que, digamos así, lo que hay que defender es la democracia liberal. Es decir, el régimen democrático que funciona con separación de poderes, con reconocimiento de derechos individuales y que otorga a las minorías protección, porque además, quién es mayoría y quién es minoría es algo relativo, las mayorías cambian. Entonces, las mayorías en un momento están conformadas por unas personas, en otro momento están conformadas por otras, ¿cierto? Y el punto que yo quería hacer y al que se refiere Harvey Milk, bueno, como bien dices tú, Yesenia, ¿cierto? Es el hecho de que la desactivación del canibalismo simbólico supone desmentir aquello que se dice de quienes son objeto de ese canibalismo. Y no hay otra manera de hacer eso que, en este caso, ¿cierto? Saliendo del armario, ¿no? En otros casos puede ser de otra manera, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando los negros son objeto de canibalismo simbólico, no hay otra manera para los blancos que practican ese canibalismo que dejar de practicarlo, que conociendo personas afroamericanas, siendo amigas de ellas, por así decirlo, dándole la oportunidad. Lo que pasa es que eso es difícil, porque obviamente esas personas ya vienen con muchos prejuicios, ¿cierto? Entonces esto efectivamente no es fácil, ¿no? Quería comentar algunas cosas sobre lo que bueno, hemos estado hablando. Primero esto que mencionaste, ¿no? De vivir en libertad, es decir, se requiere finalmente cierta valentía, ¿no? De vivir libres. Y me recordó un momento también el discurso de Corazón Valiente, que se fue para la vida, y que era justamente antes de la primera batalla, ¿no? Esto de seguir sometidos, o de vivir, o de, digamos, en este caso, sacrificar quizás nuestras vidas, en ese caso específico, porque era una guerra, a vivir, a preferir eso para vivir libres, ¿no? Por otro lado, mencionabas el tema este, digamos que no, que salgamos del closet, ¿no? Que quienes son gays, lesbianas, tal, que pertenecen a la comunidad, justamente puedan salir del closet y mostrarse como son, ¿no? Entonces, creo que a veces también los grupos conservadores cogen esto, ¿no? Va a haber como un aumento de personas LGBT, lo van viendo y piensan que es justamente como parte de esa agenda de la ideología de género, ¿no? De que están por todos los medios, que están en Netflix, que están en Disney, y que ahora hay más gente gay o más niños gays también, ¿no? En general de la comunidad, porque hay todo este avance de propaganda, ¿no? Y por último quería comentar también, me parece que muchos, en la política yo entiendo que hay que negociar, ¿no? Definitivamente es parte de la política, pero cuando algunos partidos, grupos que se consideran liberales, ¿no? Lo hacen, generalmente negocian con esas libertades, digamos, que no les afectan, por lo menos parece que no les afecta a ese grupo de personas que componen ese partido. Es decir, negocian con restricciones de repente que van a afectar a grupos, a minorías, que ellos en ese momento no se ven. Ahí creo que es fácil, creo, pensar en vamos a negociar si es que no va a afectar. Bueno, hay varias cosas a propósito de lo que dices, Diego. Bueno, por una parte, sí, o sea, la preservación de la libertad o la conquista de la libertad requiere siempre sacrificio, como decía antes, tiene coste y supone ser valiente. La valentía es una virtud cívica en este sentido. Uno puede tener la suerte
de vivir en un régimen político donde ya haya libertad y por lo tanto no sea necesario poner a prueba esa valentía, pero normalmente en los países latinoamericanos es rara la generación que no tiene la necesidad de, o que no pasa por alguna coyuntura que ponga a prueba esa valentía, ¿cierto? Son países que tienen muchos trastornos, muchas crisis, de modo que lamentablemente en nuestro continente esa necesidad de ejercer esa valentía es siempre muy, muy urgente. Eso por una parte. Luego, a propósito de lo que tú decías, claro, a medida que hay espacios de libertad, la gente se puede empezar a expresar. La libertad trae como consecuencia la diversidad, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros no sabemos, no podemos saber realmente cuán diversa es la sociedad de Corea del Norte, o cuán diversa podría ser, porque esas son sociedades que están completamente achatadas, sofocadas en su expresión, ¿cierto? Y está todo artificialmente uniformado. Pero desde el momento en que existe libertad, hay efectivamente diversidad. Y obviamente basta con que a veces se den pequeños espacios de libertad para que esa diversidad empiece a aflorar. Y obviamente quienes empujan la agenda de la ideología de género, que es otra forma en realidad de llamar al canibalismo simbólico respecto de estos asuntos, ¿no? Van inmediatamente a alzar la voz para decir, ve, esto es el efecto contagio. Antes no había tantos gays, bueno, o tantas lesbianas. Bueno, la verdad es que usted no sabía si había tantas o no. Lo que pasa es que ahora se pueden ver, se pueden apreciar en la calle o en los programas de televisión. De modo que probablemente las prácticas sexuales de los heterosexuales y las prácticas sexuales de las minorías sexuales en muchos sentidos no están tan lejos como esas personas creen. Y luego, bueno, con respecto a la política, bueno, efectivamente la política supone hacer acuerdos, supone hacer renuncias, no toda la política son siempre conquistas, no hay a veces un avance lineal, de hecho no lo hay en la historia respecto de estos temas. Y ahí en realidad a veces uno tiene que conformarse simplemente con lo que es posible, ¿cierto? Pero así como hay que ser realista, yo creo que tampoco hay que perder de vista, por así decirlo, las utopías que van precisamente corriendo las fronteras de lo posible. En ese sentido, yo creo que los movimientos de liberación LGTBIQ+ no deben perder el sentido del realismo, no deben perder el sentido de la oportunidad, las estrategias que se puedan adoptar, ¿cierto? De alianzas con tal o cual grupo, etc. Evidentemente siempre con la vista puesta en el horizonte al que quieren llegar, ¿cierto? Que podríamos calificarlo como la utopía de la libertad y de la igualdad ante la ley en el caso además de las personas LGTBIQ+. Gracias, Felipe. Yo sé que va a cerrar ahora Diego, que ya estamos terminando. Solo quería leer la cita que pones en tu ensayo, que me parece relevante e inspiradora. Es, una vez que se ha iniciado el diálogo, sabes que puedes derribar los prejuicios, dejar vivir. Sí. Sí, porque efectivamente quienes están más intensamente comprometidos con el canibalismo simbólico no pueden sencillamente dialogar. Porque el diálogo ya supone, es un principio de reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, yo creo que Harvey Milk tiene razón en el sentido de que si uno logra abrir esa puerta, probablemente detrás de ella venga, por así decirlo, un ventarrón que termine botando toda la pared, digamos así. Es muy difícil contener eso una vez que se inició. Lo que pasa es que evidentemente esos procesos también no son tan rápidos a veces como uno quisiera, puede ser más lento, hay más o menos oposición, ¿cierto? Pero efectivamente una vez que se abrió hay chances de conseguir espacios de libertad que sean crecientes. Perfecto, muchísimas gracias Felipe, muchas gracias Yesenia, Hans.
Estamos, bueno, por este tiempo que hemos tenido para esta charla en el podcast, así que bueno, le agradecemos mucho y invitamos al público a leer el libro y bueno, en este caso específicamente a leer el ensayo de Felipe, ¿no? Liberalismo Queer. Creo que hay mucha información, muchas cosas que nos pueden revelar a quienes quizás no se hayan acercado a este tema, ¿no? Muchas gracias, Felipe, nuevamente y bueno, para despedirnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Hans, Yesenia, Diego, y nada, mucha suerte. E invito también a a los auditores a que lean el libro. No solamente mi capítulo, sino que el libro completo, porque la verdad ha sido un esfuerzo muy grande y yo creo que es un libro muy interesante. Ok, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.